En el marco de una nación ingobernable y una alta carga de dramatismo y pasiones, la presentación de una idea viable para solucionar el conflicto que años atrás atormentaba a los colombianos llevó a gestar el llamado Frente Nacional. Luego de una enemistad de años, los partidos tradicionales se unieron en el Pacto de Benidorm, en España, para reflexionar sobre la pérdida de la democracia debido a la permanencia en el poder del general Gustavo Rojas Pinilla, y más aún por la manera como éste llegó al poder. Era necesario reorganizar el país. Para la mayoría de la oligarquía del momento, el gobierno de Rojas Pinilla se había convertido en una dictadura populista. De ahí que los antes enemigos y ahora pactantes vieran la urgente necesidad de restituirla a como diera lugar, incluso dejando de lado a una buena porción de ciudadanos que no eran ni liberales ni conservadores. Como un aspecto social no menos importante en el siglo XX, se consolidó una élite económica que propendía por el desarrollo del capitalismo, la libre competencia y la continuación del posicionamiento de Colombia en el mercado mundial, aspectos que iban en contravía a las ideas de izquierda que perseguían pequeños grupos opositores que tomaron mucha fuerza en el gobierno de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, por la relevancia que éste le dio a la inversión social, a las clases populares, a los sindicatos y en general a los trabajadores. El Frente Nacional fue un pacto en virtud del cual se alternaría el poder entre los liberales y los conservadores de manera equitativa, a través del voto popular. Esto terminaría entonces con la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y la reorganización de la nación colombiana. Esto, claro está, según los representantes de los partidos tradicionales. La repartición equitativa del poder no solo fue pactada para repartir la presidencia, ya que el pacto también incluiría la distribución equitativa de los ministerios, la distribución equitativa de las curules parlamentarias, la no intervención del otro partido como oposición al gobierno de turno. Ya pactadas las condiciones, lo que siguió fue la renuncia voluntaria del general Rojas y el establecimiento de una junta militar integrada por los generales Gabriel París, Luis Ernesto Ordóñez, Rafael Navas y el contraalmirante Deogracias Fonseca, para hacer la transición con el nuevo gobierno. Posteriormente, Rojas se exiliaría en República Dominicana para ser llamado un año después a un juicio político por enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Mientras tanto, en la ciudad de Sitges, España, la coalición bipartidista diseñaba ideológica y logísticamente la propuesta del Frente Nacional y la manera como se debería hacer una reforma constitucional que lo avalara. Para evitar tropiezos y rupturas en la ya maltratada democracia, se decidió consultarles a los colombianos a través de un plebiscito. La gran propuesta de restauración nacional comenzaba en el marco de un país con una aguda situación fiscal dejada por los gobiernos militares que obligó a ajustarse a un plan de austeridad casi total. Los brotes de violencia no se habían erradicado del todo y se gestaban rencores al interior de los grupos que no fueron incluidos en la coalición partidista. El primer presidente de la coalición fue el liberal Alberto Lleras Camargo, quien denominaría su programa Gobierno de Restauración Nacional y gobernaría de 1958 a 1962. Uno de sus grandes objetivos era lograr un equilibrio auténtico entre liberales y conservadores, más a manera de alianza que de coalición política, objetivo que fue descuidado, ya que tuvo que enfocar sus esfuerzos a controlar a los ahora rojistas, simpatizantes del general Rojas, y de la latente amenaza de un golpe de Estado. Entre otras circunstancias que tuvo que enfrentar Lleras estuvo el juicio al general Rojas, una posible ruptura a la coalición del sistema de Frente Nacional, huelgas en varios sectores, la reforma agraria y el nacimiento de guerrillas y bandoleros. El segundo presidente del Frente Nacional fue el conservador Guillermo León Valencia, de 1962 a 1966. Este recibió el país en el marco de una mayor inestabilidad política y una crisis económica que no logró solventar su predecesor Alberto Lleras Camargo, que se agudizó ya que no tenía un plan de gobierno determinado. Su gobierno, la Gran Coalición, se enfrentó con mucha decisión a los nacientes grupos violentos a través de la pacificación, como él mismo lo denominó.
En el plano económico, en su gobierno se deterioró la economía mes a mes, se devaluó constantemente el peso y se estipularon nuevos impuestos. Por ello, acudió al apoyo financiero internacional para hacerle frente a la crisis. A pesar de la crisis financiera, Guillermo León Valencia se esmeró por mejorar los presupuestos de la educación, creó el Instituto de Crédito Territorial para construir casas para los colombianos, trajo los primeros semáforos e integró la red de hospitales del país. Terminado el periodo del gobierno de Guillermo León Valencia, los nuevos comicios electorales dieron como ganador al estadista liberal Carlos Lleras Restrepo, que denominó a su gobierno el Frente de Transformación Nacional, y gobernó entre 1966 y 1970. Uno de los pilares de su gobierno fue la reforma constitucional de 1968 para reorganizar el Estado y sus enfrentamientos con el Fondo Monetario Internacional, ya que le recomendaron cambiar sus políticas económicas, lo que no fue de su agrado. Dentro de sus reformas económicas estuvo la regulación de la inversión extranjera, la supresión del mercado de divisas, un mayor control a las tasas de cambio y el establecimiento de nuevos impuestos como el de renta, que hoy aqueja a muchos colombianos. Lleras Restrepo creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el desaparecido Instituto de Recursos Naturales No Renovables, Inderena, el Instituto Colombiano de Ciencias, Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares y el Instituto Colombiano de Deportes, Coldeportes, entre otros. En el ámbito de la infraestructura amplió la interconexión eléctrica en el país. Finalizado su periodo presidencial, era nuevamente el turno de los conservadores y con este, el último periodo de gobierno de la coalición del Frente Nacional. Es así como luego de unas elecciones marcadas por una sospecha de fraude, llega al poder el huilense Misael Pastrana Borrero. Gobierna entre 1970 y 1974. Este se medía en la puja electoral con el cuestionado general Gustavo Rojas Pinilla, al cual le ganó por una mínima diferencia. Contrario a sus predecesores, Pastrana no quiso enfocar sus esfuerzos a una reforma agraria, por lo que decidió hacer una reforma urbana bajo el lema Frente Social Objetivo el Pueblo. También, y a pesar de los consejos de los expertos financieros del país y de las centrales obreras, reformó la estructura del Banco de la República y la estructura del ahorro y la adquisición de vivienda en el país. Su administración estuvo marcada por frecuentes brotes subversivos y protestas universitarias, huelgas y marchas callejeras. Definitivamente, a Pastrana la ciudadanía le hizo saber que no le simpatizaba. El Frente Nacional significó la consolidación de una élite burocrática y tremendamente excluyente. Los grandes protagonistas del control de poder, liberales y conservadores, aunque no lograron una coalición exitosa, sí lograron consolidarse y anquilosarse en el poder. No obstante, cada uno de los presidentes del Frente Nacional tuvo que lidiar con fuertes estallidos de oposición protagonizados por varios movimientos políticos e incluso subversivos. Ello sumado al inconformismo social, la aguda situación económica que vivía el país y el no haber sido incluidos o invitados a ser parte del Frente Nacional, llevaron entre otras a crear las condiciones propicias para el desarrollo de los grupos subversivos. Si bien es cierto que el Frente Nacional puso fin a la violencia y supuso el fin de la dictadura militar, también dio paso al surgimiento de grupos guerrilleros como resultado de la exclusión política que significaba el pacto entre liberales y conservadores, sin desconocer otros factores como el clima ideológico de la Guerra Fría y el descontento social que venía de tiempo atrás. En este contexto de los años 60 nacen las FARC, Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, como grupo revolucionario de origen campesino. Esta guerrilla surge a partir de los bombardeos del gobierno del conservador Guillermo León Valencia entre 1962 y 1966, presidente que prometió exterminar las que llamó repúblicas independientes o regiones de influencia comunista. En un comienzo, los objetivos de las FARC se limitaban a protegerse de los ataques del gobierno y a conseguir tierras para la población campesina. Esta guerrilla se estableció en zonas de colonización de Tolima, Caquetá y Meta. Por su parte, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, surgió en Santander,
Sus dirigentes eran universitarios de clase media que habían participado de los sindicatos petroleros con una amplia tradición contestataria. La influencia de la Revolución cubana fue decisiva para este grupo guerrillero y se convirtió en inspiración para legitimar la lucha revolucionaria. Sus objetivos eran más ambiciosos, la toma del poder. Su discurso se centró en una crítica a la oligarquía, a los abusos laborales por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras, y a la explotación de recursos naturales por las empresas estadounidenses. Los gobiernos optaron por fortalecer el aparato militar y recurrir a la represión para frenar el conflicto. Por medio de un decreto presidencial, Carlos Lleras Restrepo autorizó a los civiles a armarse para protegerse de las guerrillas, lo cual, con el tiempo, legitimó el paramilitarismo. Por su parte, Estados Unidos buscó que las élites tomaran medidas represivas contra la izquierda, impulsó planes militares y apoyó programas de corte social como la Alianza para el Progreso, con el fin de evitar que el comunismo tomara fuerza. Otros grupos de oposición que surgieron durante el Frente Nacional y que no recurrieron a la vida armada demuestran el descontento durante el Frente Nacional. El partido ANAPO, Alianza Nacional Popular, liderado por el ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, se fue consolidando como una fuerte disidencia al pacto Frente Nacionalista por su carácter excluyente y elitista, llegando a disputarse la presidencia de 1970, cuyo resultado fue tildado de fraudulento. Otra voz de oposición fue el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal, liderado por Alfonso López Michelsen, partido que nació durante la presidencia de Guillermo León Valencia. El partido buscaba consolidarse como alternativa a la política colombiana, que pudiera aglutinar clases medias y sectores populares urbanos. El MRL criticó fuertemente la alternancia en el poder y el desinterés de los gobiernos por los problemas sociales. El presidente Carlos Lleras Restrepo tuvo que lidiar con el denominado MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, integrado mayoritariamente por estudiantes con ideas de izquierda. Los anteriores son ejemplos de grupos de oposición, además del fortalecimiento de movimientos obreros, campesinos y estudiantiles que manifestaban su descontento frente a los gobiernos, los cuales privilegiaron los mecanismos de fuerza para acallar el descontento. Amparados en el estado de sitio, desataron medidas represivas contra los sectores contestatarios. El descontento social y la agitación política se hicieron más evidentes a comienzos de los años 70. Como muestra de esto surge la guerrilla del M-19, Movimiento 19 de Abril, como alusión a lo que para ellos fue un fraude electoral, la elección presidencial del conservador Misael Pastrana. Sus integrantes provenían de diferentes sectores, simpatizantes de la ANAPO, estudiantes, guerrilleros de otros movimientos e intelectuales. Muy pronto se convirtió en la guerrilla más popular de los años 70, debido a sus consignas antielitistas, nacionalistas, así como por sus acciones.